¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas a los amigos del canal. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos cuando yo empecé con esto del misterio cuando adolescente, y era el tema de las sincronías o las sincronicidades y las serendipias. Obviando las serendipias, que sería otra cuestión más particular, vamos a hablar de las sincronicidades, por qué ocurren y qué es lo que significan. Espero que os guste. Una sincronicidad o sincronía es una extraña coincidencia que se supone que tú tienes que notar, que está diseñada para que tú lo aprecies concretamente. Carl Jung, el autor que escribió sobre el inconsciente colectivo, las definió como coincidencias significativas, así como son también dos o más eventos que están físicamente no relacionadas, pero de algún modo conectadas de una forma metafísica o que pone los pelos de punta, por así decirlo. Hay gente que prefiere pensar sobre la sincronía de una manera más general, como improbabilidades significativas. Por lo tanto, no son coincidencias aleatorias, tampoco son productos de un acotamiento de confirmación cognitiva, sino que son genuinas anomalías que se producen en la experiencia diaria que llaman nuestra atención. Ahora bien, las sincronías o sincronicidades son muy importantes, porque son la prueba personal de que la realidad a veces es maleable, inestable y sensible o que responde a la conciencia. Albert Einstein tiene razón cuando dijo que la realidad es una ilusión, aunque muy persistente. Las sincronías demuestran que este mundo se comporta más como un sueño colectivo o una simulación al estilo Matrix, la película, que como una construcción física independiente. La idea de que la realidad física es de alguna manera algo independiente está basada en trasnochadas teorías decimonónicas del año 1800, la ciencia del siglo XIX. Pero por más de un siglo, o un siglo después, la física cuántica ha probado que los eventos físicos en última instancia están determinados por factores metafísicos y que la realidad significativa está, digamos, o adquiere forma mediante la consciencia. Las sincronías son una manifestación de este hecho. Por lo tanto, ¿por qué ocurre la sincronía y qué significan? Esto de hecho depende del tipo de sincronía. Por lo tanto, vamos a hablar de diferentes tipos de sincronía con sus diferentes causas. La primera, vamos a hablar de las sincronías precursoras. Las sincronías precursoras aparecen un par de horas o un par de días antes de un evento angustiante, estresante, precario en nuestra vida. Sería como un trueno que precede a una tormenta inminente. Esto se debe a que el evento pendiente de ocurrir es un punto energético desordenado en nuestra línea de tiempo y nuestro rincón de la realidad se está volviendo inestable antes de que ocurra. La sincronía precursora también ocurre cuando nuestro futuro está cambiando, como cuando va y viene en una decisión importante de la vida que afecta en gran medida a nuestro futuro. Cuando nuestro futuro es indeterminado y fluctúa masivamente de esta manera, indeterminado es inestable. Por lo tanto, el presente también se vuelve inestable por la proximidad de este evento inestable, ya que el tiempo es un flujo continuo. Las condiciones inestables significan que empiezan a ocurrir improbabilidades. ¿Por qué? Pues debido a que, según la física cuántica, lo que llamamos realidad normal es simplemente el camino más estable, probable y predecible que todos y todas las personas pueden tomar.
es la función de onda cuántica más probable y predecible. Esto es la realidad normal. Pero sin embargo, cuando la realidad se vuelve inestable y hacemos algo que no está previsto, que no es normal, eso significa que nuestra realidad se vuelve menos normal y por tanto es más extraño, se vuelve menos predecible y más sorprendente, y se vuelve menos probable el significado más sincrónico. Por tanto, para resumir, las sincronías precursoras son un efecto secundario de una inestabilidad próxima pendiente de ocurrir y que va a ser una situación angustiosa o precaria en el cual el resultado está ya en flujo, generando una inestabilidad presente. Confío que haya quedado claro. Porque pasamos al segundo tipo de sincronía. Las segundas son las sincronías de desviación. Las sincronías de desviación ocurren cuando de forma repentina tú te desvías de tu curso de acción más probable. Es decir, repentinamente dejas de hacer algo que normalmente haces o estabas destinado a hacer. Esto significa hacer algo genuinamente improbable. Algo que en la mayoría de los futuros probables inmediatos no se hicieron o no se hizo. Por ejemplo, puede ser algo que va en contra del impulso de nuestra propia programación social, parental, nuestras circunstancias sociales, nuestros hábitos, nuestros sentimientos de ese momento. Todas estas cosas, esta programación, lo que hacemos normalmente, todo ese flujo, nos empujan hacia el resultado más mecánico y probable que siempre hacemos. Por lo tanto, ir en contra de esta programación implica desafiar este determinismo. Cuando haces algo improbable durante un periodo prolongado, te vas desviando hacia un futuro que es menos probable. Y esto produce improbabilidades que experimentamos como una sincronía de desviación. Por lo tanto, mientras que las sincronías de precursión aparecen antes de un área inestable de su línea de tiempo, estresante o precaria, algo malo que va a pasar, o angustiante, las sincronías de desviación aparecen durante y después de esta desviación del curso causal normal o más probable. Ahora bien, una de las claves para entender esta sincronicidad o la sincronicidad es que las improbabilidades tienden a aparecer en grupos, en clústeres, en paquetes. Una improbabilidad que generemos engendra otra. Por tanto, si hacemos algo que no es probable, tirar por la calle que nunca tiramos, ir al bar que nunca vamos, es probable que atraigamos otra improbabilidad. Esto se debe a que nos estamos desviando hacia una línea de tiempo improbable, que debido a su improbabilidad probablemente contiene otros paquetes improbables. Por eso vienen estas secuencias de improbabilidades y de historias que cuentan algunos amigos o que todos hemos relatado cuando todo empieza con hacer algo que normalmente no se hace o acudir a un sitio que normalmente no se hace. Esto que hemos dicho nos lleva a un aspecto de la discusión, que es la consciencia y el no determinismo. Es decir, se necesita un elemento que esté fuera de esta realidad, más allá de nuestro tiempo lineal, para que los eventos se desvíen de su resultado determinado o predeterminado. Sin este elemento metafísico, todo sería mecánicamente determinista. Todo sería mera causa y efecto material. Un dominó derribando otra ficha de dominó desde el principio hasta el fin de los tiempos, sin sorpresas ni desviaciones. Para que este flujo de la ficha de dominó derribando unos a otras, estos serían los sucesos cuánticos materializados o colapsados en función de onda cuántica determinada, si esto fuera como una ficha de dominó determinista, para posibilitar un cambio de dirección de este flujo de la ficha de dominó determinada y generar una nueva cadena y eliminar otra, una mano debería meterse dentro del dominó y girar una ficha de dominó para que esta ficha empujara otra prevista y generase una línea nueva de tiempo. Pues bien, esta mano que modifica el flujo de la ficha de dominó intentando que derribe otra, en vez de la que se presuponía o estaba predeterminada, es lo que pasa cada vez que nosotros ejercemos nuestro libre albedrío. Recordemos que este universo, lo hemos dicho en algunos programas, está sometido al libre albedrío. Son conciencias que han venido aquí
a luchar contra el libre albedrío de otras y asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. Por eso, en series como Westworld, quieren meterse en un parque donde unas personas no respondan de sus propias acciones. No pasa nada si matamos, todo es una ficción. Pero sin embargo, sí hay consecuencias de las propias acciones. Pues bien, en este punto, y dejando de lado este off topic, obtenemos que la conciencia es el factor no físico que crea improbabilidades. Entendemos, como hemos dicho en otro canal, que la conciencia es algo que está fuera de este universo donde estamos, fuera del flujo del tiempo. Es como el jugador del videojuego, que está fuera de la pantalla, en su cuarto jugando un videojuego. En el videojuego hay un flujo lineal del tiempo de las pantallas, pero no es exactamente el mismo tiempo para la conciencia que está fuera. Puede darle al pause, puede parar y comer, volver, grabar la partida. Es distinto el tiempo para el que está fuera. Pues este factor físico, no físico externo, la conciencia, crea improbabilidades. La física cuántica, a través del experimento de la doble rejilla, que el observador consciente es lo que produce el no determinismo, así como el comportamiento estocástico por partes. Lo estocástico es una palabra que hace referencia a cuando en probabilidad pueden observarse dentro de un flujo variable pequeños paquetes o clúster de variabilidad que son normalmente predecibles. Es decir, es analizar pequeños paquetes o predecir pequeños paquetes de aleatoriedad dentro de una secuencia aleatoria más tarde. Lo que queremos decir, en última instancia, o esto significa que cuanto más sensibles somos, más voluntad tenemos o más capacidad de acción tenemos, más improbabilidad representamos para este mundo. Y dado que una improbabilidad genera más improbabilidad, las vidas de estas personas, de tales anomalías andantes, son anómalas. Por eso en la película Matrix 2, el arquitecto definía al elegido como una anomalía sistémica que llevaba a colapsar el sistema. Ahora bien, esto también nos lleva a pensar el concepto de las entidades que están fuera del tiempo, de nuestro tiempo lineal. En este punto hay que decir que en verdad no solamente nuestra conciencia es la que puede generar improbabilidades y sincronía. Cualquier cosa del tiempo lineal exterior que altere el curso de los eventos podría hacer eso. Elementos o ejemplos de fuera del tiempo lineal son los extraterrestres o los aliens, así como entidades ocultas que se entrometen en nuestras vidas. Ya hemos hablado de la interferencia amorosa, la interferencia en el sueño. Este tipo de entidades, estos espectros, estas entidades que vagan, están fuera del tiempo lineal. Y si lo que hacen afecta a nuestras vidas, a lo que hacemos, esos influjos, en este caso si nos afectan mediante ese tipo de inducciones o persuasiones psíquicas, en ese caso ya no estaríamos haciendo lo que se supone que íbamos a hacer. Antes, al contrario, estaríamos haciendo lo que originalmente no se supone que íbamos a hacer, desviando nuestro camino original. Esto quiere decir que iríamos por un camino improbable y como resultado experimentaremos improbabilidades como son las sincronías de desviación antes mencionadas. Sincronías de desviación que generan una situación precaria o estresante. Por lo tanto, si eres una persona que tiene un alto grado de, por así decirlo, de capacidad de acción y vas por un camino improbable, como resultado vas a experimentar improbabilidades como sincronías de desviación. Entonces, si el que está viendo este vídeo es una persona que tiene un alto grado de acción o de influencia y ha sido influenciado por entidades ajenas al tiempo lineal, demonios, entidades parasitarias, etéricas, astrales, aliens, abductores, te convertirías en una anomalía real en este mundo y eso te conllevará a experimentar más anomalías en la vida. Hay que decir que dado que los seres de otros mundos son anómalos, existen, pero tienen una gran anomalía y los gustos similares son similares, puede surgir un gran circuito de retroalimentación, donde cuanto más te afectan estos seres, más los estás atrayendo, entrando en un bucle, en un feedback negativo.
Ahora bien, algunos seres buscan intencionalmente personas que ya son anómalas por tener un mayor grado de sensibilidad y conciencia y capacidad de influjo en la realidad. Esto incluye también a extraterrestres benévolos que existen y entidades espirituales positivas que existen, que tratan de guiar e influenciar a personas que destacan de entre nosotros. Pero ahora también esta capacidad de atracción de personas con gran sensibilidad y conciencia también puede atraer a extraterrestres o aliens de corte negativo y entidades demoníacas que buscan estudiar y reprimir a los que no están siguiendo el programa o su curso causal predeterminado, porque a estas entidades les encanta el orden y no pueden improvisar. No quieren que nadie se salga del guión. Estas fuerzas aliens negativas también persiguen a personas con poca conciencia y que son fácilmente manipulables o débiles de mente. Así pueden usarlas como marionetas o como sondas para manipular al resto de personas, de nosotros, de los usuarios de este canal, que se les presupone una gran conciencia, porque si no, no estarían viendo esto. Digo todo esto porque hay muchas personas que experimentan un alto grado de actividad paranormal y sincronía en sus vidas. Y hay razones por las que estos dos fenómenos van de la mano. Podría tener que ver con la calidad poco común de su conciencia y sus elecciones, pero podría tener que ver con la mala calidad de sus elecciones. Y también por el hecho de que sus vidas han sido fuertemente alteradas por influencias más allá del tiempo. Es decir, se podrían dar las dos variables. Llegado a este punto vamos a hablar de otro tipo de sincronía. La sincronía de expansión. Bien, ¿qué son las sincronías de expansión? Esto sucede cuando pasamos por un momento significativo de crecimiento, de transformación espiritual para nosotros. Esto incluye pasar por un periodo de comprensión y de revelación con respecto a verdades superiores sobre la propia existencia del universo material donde nos encontramos o sobre nosotros mismos. Este repentino cambio en nuestro propio ser, en nuestra esencia, actuaría como una burbuja que se expande de forma repentina y envía ondas en todas direcciones. Una explosión de conciencia en forma de burbuja. No solo se trata de un evento improbable en el que está cambiando un nuevo conjunto de futuros, debido al cambio de las características personales, sino que el ser o la conciencia se está expandiendo y está perturbando el tejido mismo de nuestra existencia. Esta expansión de conciencia puede inducir sincronías de expansión. Las sincronías de expansión tienden a ser simbólicas, vinculadas en un nivel arquetípico a la naturaleza de la transformación. Por tanto, si hay sincronías, si están relacionadas con un momento de revelación espiritual o de revelación consciencial o de aumento de la conciencia o de la propia o del propio ser o de un autodescubrimiento, se podría intentar usar un diccionario onírico o de los sueños para decodificar esta sincronía, ya que los arquetipos existen en un nivel subconsciente, que es de donde derivan los sueños y sus símbolos. Relacionados con esta sincronía de expansión tenemos otra categoría adicional, la sincronía con mensaje o de mensaje. Los mensajes sincrónicos son mensajes simbólicos enviados en forma de improbabilidad significativa para ti. La sincronía con mensaje es más conocida como los signos, profecías o los augurios. Son como los símbolos de los sueños, pero ocurren mientras que estamos despiertos. Este mensaje sincrónico puede ser un número recurrente que vayas viendo, que se repite, un cierto animal que se repite de buena primera, un insecto o cualquier cosa que cumpla la función de un signo que para ti tenga un mensaje o alcance significativo, que signifique algo. Los mensajes sincrónicos pueden tener un efecto alentador, en el sentido de confirmar una decisión que acabas de tomar en tu vida, o hacerte saber que todo está bien y que vas en la dirección correcta. Como cuando dices, he visto esto y tiene relación con el nombre de la persona que me ha contratado y por tanto creo que estoy en el trabajo correcto. Sin embargo, también podría ser una premonición o un mal augurio, un augurio,
negativo. Ser agorero viene de eso, agorero, augurio, una premonición negativa, en el sentido de una premonición te puede avisar de que algo malo está a punto de suceder, o de que hay una persona o influencia dañina en tu vida, o que estás iniciando un camino o sendero peligroso. Ahora bien, los mensajes sincrónicos están dirigidos intencionalmente hacia ti y tienen significados simbólicos que se pueden descodificar. Al igual que los símbolos de los sueños, el significado puede ser universal o puede tener una variación de una persona a otra. Esto lo explican los diccionarios de sueños, yo tengo varios, cada uno es muy personal y tal, y hay un significado general del símbolo onírico y otro personal que depende de tus propias vivencias o de tu situación actual. La mejor manera de descifrar un mensaje sincrónico recurrente es apuntar cuándo suceden y las circunstancias que lo han rodeado. Si esto ocurre varias veces, después de varias anotaciones y apariciones, podrías conectar los puntos e intentar adivinar un significado de ese mensaje sincrónico. Luego podrías probar la conjetura la próxima vez que surja una misma sincronía. Por ejemplo, si me está repitiendo el número tal o la palabra tal o animal tal siempre que estoy rodeado de esto, de esta persona, o estoy en una situación de este corte. Puedes hacer una conjetura y ver si la próxima vez que veas el mensaje sincrónico se repite. Si por lo que sea estás en una situación negativa y hay algo oscuro o negativo que se dirige hacia ti, intenta mantenerte alerta y tomar medidas preventivas para evitar todo lo que esté por desmoronarse o estallar en tu vida. El hecho de que mensajes sincrónicos puedan ocurrir muestra que hay una conexión entre nuestra realidad despiertos y los sueños. La conexión se debe a que tanto los sueños como el mensaje sincrónico son generados en última instancia por nuestra consciencia, según decíamos antes con respecto a los postulados de la física teórica moderna. La diferencia es que en los sueños estamos inmersos en un entorno, en una matriz generada por nuestro propio subconsciente. Sin embargo, despierto en el mundo que conocemos como vigilia, el ambiente o lo que nos rodea es generado por un subconsciente colectivo o universal, lo que los antiguos griegos llamaban el demiurgo, que ahora se usa para otros fines. Si lo vemos en términos de un videojuego que es muy fácilmente comprensible, el sueño sería como jugar a un juego en tu PC no online. Es decir, jugarías tú solo en tu videojuego tu propia simulación. Sin embargo, usar la realidad en la vigilia despierto es usar el mismo PC conectándote el ordenador a un entorno multijugador online. El demiurgo sería el servidor central que coordina las diferentes instancias del juego que se ejecutan localmente. Hay un servidor que coordina todos los diferentes jugadores multijugadores. Por lo tanto, cuando Einstein dijo que la realidad es una ilusión, pero muy persistente, significa que la realidad está hecha del mismo material que los sueños, pero funcionalmente es más persistente y menos volátil debido a que el subconsciente colectivo que lo mantiene lo hace más duradero y más persistente. Por eso hay un programa dedicado en este canal a Universo 3, de que en Matrix originalmente la gente enchufada a Matrix no eran baterías, no daban energía, eran procesadores, procesaban la simulación. Por tanto, como nuestro subconsciente personal está conectado a un subconsciente colectivo, podría afectar a nuestro propio rincón de este sueño colectivo que llamamos realidad. Es decir, estamos todos conectados a una simulación interactiva emocional, a un mismo ordenador. Somos el sueño del soñador que está soñando. Ese demiurgo es el servidor central. Sin embargo, el subconsciente personal, al igual que los sueños, está conectado al colectivo. Y nosotros, soñando y deseando y con emociones y con volición, podríamos afectar nuestra parcela de videojuego, lo que llamamos realidad. Así llegamos a la siguiente categoría, que sería la sincronía de manifestación. La sincronía de manifestación se produce cuando o donde ves algo o escuchas algo como manifestación física directa de un pensamiento o deseo subconsciente en el que estuviste antes. Lo típico es, estaba pensando en ti y me has llamado.
O me pregunté qué fue de fulanito que no lo veo desde el último curso del instituto y al día siguiente lo veo por la calle. Por supuesto, siempre que esto suceda, la pregunta es la siguiente. ¿Este encuentro de esta persona del instituto iba a ocurrir todo el tiempo y nosotros simplemente tuvimos un momento de precognición, lo adivinamos, se presagió que los íbamos a encontrar al día siguiente? ¿O fue literalmente nuestro pensamiento lo que hizo que ese evento se generase en el flujo de tiempo futuro, generando o suponiendo un genuino acto de creación de realidad? Pues bien, ambas posibilidades existen y ocurren. Pero con la última posibilidad es lo que nos referimos como sincronía de manifestación. Pensando en ese evento, se manifestó la sincronía, generando un evento futuro a través de nuestro pensamiento. Esta sincronía de manifestación ocurre cuando nos paramos a pensar en algo o estamos en un cierto estado mental y hace que tu subconsciente influya en la realidad y manifieste externamente un reflejo de ese pensamiento. Para ello nos hemos sumido o hemos profundizado en nuestros propios estados mentales, en nuestra propia mente. Lo interesante de esta sincronía de manifestación es que los eventos físicos necesarios para hacer que sucedan se extienden al pasado y muchas veces antes del pensamiento original. Sí, lo que estamos diciendo. Es decir, pensamos algo en el presente y para que se dé el evento futuro a los pocos días ha tenido que modificarse algo del propio pasado. Es como si de alguna manera hubiéramos influido en el pasado para dar forma al presente. Esto parece imposible, pero resulta que esto está totalmente en línea con la física cuántica, que ha probado a través de experimentos que una elección hecha en el presente puede remontarse en el tiempo e influir en procesos cuánticos del pasado. Es decir, por lo que parece, el futuro no está abierto, sino que el pasado también está abierto. La sincronía de manifestación no viola las leyes de la física, sino que son una consecuencia directa de los principios cuánticos. Otro tipo de sincronía es la sincronía artificial, y esta es más delicada. La sincronía artificial es algo que todos debemos tener en cuenta. Parecen sincronías, pero en realidad no lo son. Se organizan con el propósito de engaño, de hacerte pensar que es una señal del universo, que nos favorece, que es maravilloso, pero en realidad es una táctica para influir negativamente en tus creencias y decisiones. Entidades no humanas, como son los aliens negativos y los demonios, son conocidos por usar de este truco. Un ejemplo, vamos a imaginarnos que hay un chico o una chica atractiva o un guaperas que se acerca a nosotros en la calle, cada uno lo que le guste, ¿no? Chicos, chicas, y ya lo ve como una maravillosa casualidad y le entrega además, o pone en sus manos, le enseña el libro de una persona que es un gurú, alguien de la nueva era, y le dice que este libro tiene respuestas, le está ayudando. Posteriormente recibimos un correo electrónico de un conocido, una persona que no tenía nada que ver y que de algún modo acaba mencionando ese libro. Y posteriormente al día siguiente vemos en la cama o en la ventana de nuestra casa un ramito, un pétalo, un tipo de flor que sale en la portada del libro. En este caso pensaríamos, evidentemente, que todo nos conduce a que debemos leer este libro y dará sentido a nuestra existencia. Muchas personas pensarían esto es mágico, esta improbabilidad que se ha producido, y seguiría ese camino porque seguiría las señales. Pero a lo mejor puede ocurrir que ese gurú que ha escrito el libro es un genuino vampiro psíquico que lo está llevando a caminos de desinformación, nueva era o espiritual. Es posible que en algún lugar del interior, si esto nos pasa, nuestra intuición nos diría que no, que este libro no es positivo, que vamos a dejarlo, pero muchas personas ignorarían esta advertencia interna de la intuición y racionalizarían con que, bueno, no hay que negarse al conocimiento futuro, etcétera, etcétera. Lo crean o no lo crean, este tipo de cosas ocurren con mucha frecuencia. Las entidades oscuras van buscando o pescando personas crédulas todo el tiempo mediante la orquestación
y dejando el cebo de sincronías artificiales como la que hemos expuesto. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que si tanto su lógica como si nuestra intuición nos dicen que algo no nos encaja, no debemos ignorarlo, ni la intuición ni nuestra lógica. No podemos dejar que los trucos de salón, de mago, los trucos de salón, nos sorprendan para que nos deshagamos y que dejemos de hacer caso a nuestra brújula interior y nuestro raciocinio. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las entidades negativas que orquestan las sincronías artificiales son relativamente toscas o poco elegantes y no tienen tantas capacidades o habilidades en comparación con la habilidad de nuestro propio subconsciente o nuestro ser superior, o seres positivos superiores de lo que podríamos llamar, dentro de un punto de vista fuera de lo cristiano, ángeles, o entidades superiores ayudantes que existen. El ser superior no hemos hablado mucho aquí, pero sería, digamos, ese yo real que está fuera del videojuego y que solamente puede comunicarse mediante algún tipo de signo o señal muy sutilmente. Es decir, nuestro yo superior o estas entidades positivas asistentes son mucho más sutiles y tienen un armamento o unos recursos mucho más finos y elegantes. Eso sí, en la caja de herramientas de las entidades negativas sí existen en su arsenal de maldad, tienen diversos grados de telepatía, persuasión psíquica y fenómenos básicos de poltergeist o incluso de materialización de objetos, o incluso según el demonio de insectos. Estos son trucos básicos, podemos decir, de mago, de salón, que utilizarían para engañar a aquellas personas que no tienen información espiritual más avanzada. Para estas personas la telepatía sería lo más impactante, y por eso la mayoría de las veces a las personas débiles de mente o con poca información espiritual los manipularán sus pensamientos y sus necesidades. De esta manera hay que tener cuidado todos con esa posibilidad y no confiar ciegamente en cualquier sincronía que se nos produce. Es decir, no podemos atribuirle un valor de que es el camino que debemos recorrer. Las sincronías artificiales son muchas veces audaces, son directas, es muy sencillo de entender, no hace falta un proceso de pensar si tiene relación o no, son manipuladoras y juegan con nuestro ego y sobre todo con nuestras ilusiones. Estas son las formas para detectar esta sincronía artificial de entidad oscura negativa. Es impertinente o audaz, directa, hay que pensar poco, literal, muy fácil de discernir lo que quiere decir, manipuladoras y juegan con el ego y nuestras ilusiones. Finalmente vamos a hablar de un último tipo de sincronía, las sincronías de oportunidad. Las sincronías de oportunidad son como las artificiales, excepto que están organizadas por seres positivos, incluido tu yo superior, y están orquestadas con mayor finura, elegancia, delicadeza, poesía y competencia de lo que lo puede lograr una entidad negativa. Son la oportunidad adecuada en el momento adecuado para ayudar a avanzar en nuestro propio destino y nuestra historia, ya sea para salir de un lugar difícil o abrir un nuevo elenco de oportunidades o un nuevo camino en nuestra vida. La sincronía de oportunidad puede ser muy improbable, pero parece encajar en su lugar de manera natural y elegante. De modo que serían el ejemplo máximo, la sincronía de oportunidad serían el ejemplo máximo de lo que se llama la casualidad. La casualidad se define como una mezcla de preparación y oportunidad, y por eso esto se llama las sincronías de oportunidad. Las sincronías de oportunidad son pequeños fragmentos o cortes de suerte que actúan como un dispositivo divertido de la trama para que avancemos en la historia de nuestra vida. El sello, el marchamo, la firma de una sincronía de oportunidad es que nos brinda una sensación de alivio y alegría cuando lo encontramos. E intuitivamente se siente o se nota sin fricción, sin dolor, e incluso entusiasmados. Hay una concordancia, una alineación de arriba a abajo de la sincronía con nuestra vida. Encaja, no hay que forzar nada. Las cosas, hay un flujo natural de lo que está pasando. Esto contrasta con las sincronías artificiales, donde hay veces
que el ego se frota las manos con regocijo, diciendo, qué bien esto que está pasando, pero en el fondo de nuestro interior sentimos un vacío o una resistencia, porque no, en el fondo de nuestro interior sabemos que es malo lo que está pasando para nuestro alma, aunque para nuestro ego pueda ser positivo en apariencia o con carácter temporal. En las personas que tienen menos información espiritual, normalmente, digamos, esta resistencia de nuestro propio ser interior o nuestra intuición es rechazada, digamos, por el deseo, las bajas pasiones y la racionalización mediante un diálogo interno, intentando hacernos ver mediante el ego que lo que en realidad es malo para nuestra evolución espiritual es bueno realmente para el cuerpo, para el bolsillo, muy puntualmente. Como resumen de todo esto, ¿qué podemos decir? Resumiendo todo lo anterior, los tipos de sincronías que podemos tener son las sincronías precursoras, un pequeño augurio, la sincronía de desviación, cuando nos alejamos de lo que se supone que íbamos a hacer, para bien o para mal, las sincronías de expansión, relacionadas con un aumento de nuestra conciencia, con revelaciones de nuestro ser o del universo donde estamos, sincronías con mensaje, parecidos a los sueños, sincronías de manifestación, debido a lo que pensamos y sentimos, sincronías artificiales, provocadas por entidades oscuras, y sincronías de oportunidad, manifestando una oportunidad que encaja y que es buena para nuestra evolución y que continúa el flujo de nuestra vida, naturalmente y de forma que encaja. Es importante que no nos obsesionemos con la terminología. Tengo un pensamiento académico y me encantan las categorías. Lo que importa son los conceptos y la realidad y cómo aplicar este conocimiento para nuestras vidas. Por tanto, cuando nos encontremos con una sincronía, debemos hacernos estas preguntas. ¿Esto que ha pasado, esto que se ha repetido, este gato, este perro, esta frase, esta palabra, algunas que me pasan muchas veces que se pronuncia una palabra y aparece en la realidad? Por ejemplo, hablando de ir al bar en la bicicleta, girarme y aparecer una bicicleta justo encima mía. Cuando nos encontremos una sincronicidad, debemos hacernos unas preguntas. ¿Es un augurio de algo que va a pasar? ¿Está pasando algo en mi vida? Otra pregunta. ¿He hecho algo improbable? ¿Estoy haciendo algo improbable, desviándome de lo que normalmente hago, que ha generado esta sincronía? Tercera pregunta. ¿He manifestado esta sincronía porque me he parado a pensar antes algo parecido? Cuarta pregunta. ¿Es esta sincronía un mensaje? ¿Una señal? ¿Es un presagio de algo? Y si es así, ¿qué significa? Quinta pregunta. Si esta sincronía es intencional, ¿está tratando de guiarme por el camino equivocado y que no debo? Última pregunta. ¿Esta sincronía es una oportunidad fortuita con la que me siento verdaderamente a gusto? ¿O hay algo negativo dentro? Pero si te sientes totalmente a gusto, es fortuita y ventana de oportunidad. Ahora bien, ¿qué ocurre si no tenemos sincronicidades en un tiempo muy largo? Pues bien, si no tenemos sincronía en mucho tiempo, son momentos en los que el tiempo se está moviendo de manera constante, predecible y sin complicaciones en nuestra vida. Ahora bien, por otra parte, en el lado contrario, podría ser que estamos tan en sintonía con nuestro ser superior y nuestro subconsciente, nuestro interior, con nuestra alma propia, que estas partes de nosotros no necesitarían editar la realidad para enviarnos mensajitos, ya que tendrían una conexión directa. La forma más segura de desterrar las sincronicidades es, que no tener ninguna, para no tener sincronicidad, es encerrarnos en lo mundano, en la materialidad física, en la 3D, y no hacer olas cuánticas. Simplemente agacharse y seguir la rutina.
que es lo que probablemente describe a todas las personas de hoy día, que están instaladas en la rutina y no experimentan la magia de la sincronía. Pero hay otras personas que sí, intentan hacer todos los días algo diferente y le ocurren cosas maravillosas. Esto nos lleva al tema de la inducción de la sincronía. Podemos preguntarnos si podemos generar o inducir sincronías. Y la respuesta es sí. Hay un par de cosas que podemos hacer. La primera de ellas es pensar en las sincronías con frecuencia, integrarlas en la cosmovisión nuestra como algo natural y esperado, y adoptar una actitud mágica y de asombro sobre la realidad, como la de un niño. Esto neutraliza los efectos del escepticismo y la fisicalidad o la mundanidad de la gente que afecta a nuestro entorno para mantenerlo alejado. También podemos utilizar la ley de atracción, el principio de la manifestación, tratando de atraer aquello en lo que estás resonando y en lo que te enfoca. Y una vez que comiences a hacer esto, simplemente puedes dejar ir y dejar que la realidad nos sorprenda. Otra cosa que puedes hacer es crecer y transformarte a ti mismo a través del poder de la percepción, la revelación y el descubrimiento. Para hacer esto hay que pasar más tiempo siendo curioso, contemplativo, introspectivo, intentando fascinarnos por los conocimientos, con nuevas lecturas, estar con una mente abierta y con ganas de aprender. Esto quiere decir leer, mirar, observar, escribir, contemplar profundamente en nuestro interior y en nuestro mundo. Esto es exactamente lo opuesto al estilo de vida simple que la sociedad moderna intenta inculcarnos y fomentarnos. Por lo tanto, esto será difícil para muchas personas, aunque se lo expliquemos cómo se hace. Pero valdrá la pena intentarlo, por más razones solo que la sincronicidad. Y se debe a que los cambios en tu vida interior siempre producirán cambios en tu vida exterior. La tercera cosa que podemos hacer es identificar qué impulsos, sentimientos y pensamientos provienen de nuestra programación social y biológica, porque todos la tenemos, aunque veamos canales de conspiración. Y hay que discernir cuáles impulsos o sentimientos provienen de nuestra programación social o familiar o biológica y cuáles vienen de nuestro núcleo espiritual interno, cuál viene de nuestra inteligencia espiritual. El núcleo de sentimientos espirituales es el asiento de nuestra sensibilidad y de ahí proviene nuestro libre albedrío. Y es lo único en nosotros que no es producto de la materia, de la energía, del espacio ni del tiempo. Está fuera de este vector. Por lo tanto, está fuera este yo interior, esta ánima o este alma. Está fuera, este yo interior que está conectado al superior, estaría fuera del tiempo lineal y sería capaz de desafiar la causalidad y la probabilidad. Cuanto más actuemos desde nuestra inteligencia espiritual y la verdadera intuición, menos probable será el camino que recorramos y más improbabilidades encontraremos en este camino. Por lo tanto, todo se reduce a lo que vamos a decir. Millones de personas han tenido sincronicidades genuinas y las han contado y escrito sobre ellas durante siglos. Las sincronías son un recuerdo o recordatorio personal que solamente nosotros interpretamos de que la realidad es algo distinto de lo que se nos dice que es. A medida que pasa el tiempo y cada vez más personas se están sumando a este movimiento del quickening y el aumento de la conciencia del humano, más y más personas despertarán a este hecho y están despertando ya. Eso sí, a la ciencia oficial y muchas personas les tomará 200 años o 3 siglos más comprender esto, pero afortunadamente se puede acceder y experimentar a esta verdad ahora mismo. ¿Cómo? Prestando atención a las sincronías que existen a nuestro alrededor. Esto es todo y muchas gracias. Te esperamos en el próximo vídeo.